Listo, parece que ya, muchachos. Entonces, bueno, vamos continuando y ya pues bueno, cualquier duda me van contando. ¿Listo? Parece que ya está dejando grabar. Por acá me tocó hacer una triquiñuela por acá, pero bueno. Bueno, entonces veníamos hablando pues de lo que yo les contaba, las inversiones, y ya pues vamos a arrancar en un momento con ejercicio. ¿Listo? Entonces voy continuando. La diferencia en los objetivos de la inversión justifica entonces la utilización de diferentes tratamientos para cada una de ellas. De acuerdo. Sí. Inversiones financieras. Ya vamos a ver un ejemplo. Inversiones en subsidiarias. Ya vamos a ver un ejemplo. Inversiones asociadas. Inversiones en negocios. Entonces, por favor, vayan tomando nota. Ya vamos a arrancar con la primera, las inversiones financieras. ¿Listo? Entonces, recordemos o tengamos presente que cuando hablamos de las inversiones financieras, pues podemos estar hablando de unos títulos valores. Cuando hablamos de las inversiones en subordinadas asociadas o negocios conjuntos, ya es cuando yo invierto, es decir, coloco un dinero en la compañía A, B o C, ¿listo? Y de acuerdo al dinero que yo invierta, pues quiero obtener un, un control significativo, dado el caso, ¿listo? Bueno, si van teniendo preguntas, me van contando. Bueno, entonces vamos arrancando con la definición de inversiones financieras. ¿Listo? Vamos con la primera. Ahí perdonen si va una letra de más o una letra de menos. ¿Listo? De acuerdo a la definición de, ¿listo? Las inversiones
financieras representan los recursos depositados en otras entidades de la cual la entidad que está realizando la inversión puede ser redundante, pero quiero que quede pues bastante claro. Es para obtener beneficios económicos. Recuerden o tengan presente pues la definición anterior de qué son los beneficios económicos. Pueden estar dados en intereses, tasas, rendimientos financieros. ¿Listo? Futuros en forma de flujos de efectivo. Cuando hablamos de en forma de flujos de efectivo, pues estamos hablando básicamente de que con una periodicidad, puede ser mensual, trimestral, que ella obtenga unos dineros en efectivo, ya sea por concepto de intereses, coma, dividendos o ganancia en venta de alguna inversión. Entonces, por favor, vayan tomando notica y ya vamos con algunos ejemplos de inversiones financieras. Que eso, que David está viendo otra clase, alguna otra clase conmigo, ¿o David? Sí, profe, creo que otras dos. Algo de aduanas. Ah, bueno, esa ya no la ve conmigo, sino que la ve con el propio Alejandro Mesa. Igual tienen que ingresar mañana. ¿Listo? ¿Cuál es la Ah, fue otra? más. Ya, mire. Vale. Hay Mm, tarea. Y hay tarea, gracias. Hay tarea. No, madre, disculpe. Ahí tiene que hablar con el propio Alejandro indicándole el por qué pues no había podido ingresar para que de pronto le deje la tarea para dentro de 8 días. Igual, mañana es la primera vez que se ven con el propio Alejandro porque se habían visto conmigo la clase pasada y la antepasada. Pero por un tema de horarios a mí me cambiaron de clase para que ustedes descansen de mí. Pero no, profe, sí, eso es lo que yo me digo en cuanto a organización. Eso como que uno ya está, bueno, yo no sé cómo manejar en esos temas allá. La otra es planeación fiscal. Ah, bueno, ahí están las grabaciones, ahí las puede ver. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Ahí también hay tarea. Revisar el Ah, artículo del 1 al 10. ¿Listo? El artículo del estatuto tributario. ok, gracias, profe. Listo. Profe, hágame el favor. Sí, señor. Es que yo también tengo como un problemita ahí con una materia que me parece que es con usted. Se llama responsabilidad social, los jueves a las 8:30. Ah, bueno. Sí, señor. Es que, espérame un momentico. Listo, Héctor. ¿Y usted no había ingresado? No, porque ese link que me aparece no. Bueno, yo le cuento. Ya tuvimos una sesión que fue la primera clase. La clase pasada, yo la verdad no alcancé a llegar a la casa a dictar la clase y en el sitio donde estaba sí tenía conexión, pero se escuchaba muy mal. Entonces me tocó parar la clase. Entonces básicamente hemos visto la primera, pero este jueves, que es la de responsabilidad, igual a las 8 y creo que se la estamos arrancando a las 8:30. A esa hora arrancamos la clase y ya les digo qué es lo que vamos a ver. Ahí no hay ninguna tarea por lo pronto. Ah, o sea, en el link que me aparece Sí, sí, sino registrado. que tal vez ingresó hace 8 días. Yo tuve problemas donde estaba y se escuchaba mucha bulla y no pude dictar la clase. Ah, listo. Listo. Gracias. Bueno, con gusto. Listo. Entonces, bueno,
estas inversiones financieras las podemos encontrar en títulos, valores, como pueden ser las acciones, TES, bonos. TES, ustedes lo debieron de haber visto cuando vieron contabilidad básica. Títulos del Estado, bonos, son aquellos que emiten las empresas cuando buscan financiamiento para no emitir acciones, ¿sí? CDTs, Inter. ¿Listo? Entonces, voy a dejar un momento para que vayan tomando nota y ya arrancamos con el reconocimiento de las inversiones financieras. Voy a dejarlo como un momentico. Profe, eso que dice después de acciones, ¿qué es? Acciones, TES o Y bonos. ¿Listo? ah, Los ok. TES son títulos del Estado y los bonos son los que emiten las entidades privadas para buscar financiamiento. Ok. Listo. Entonces, vamos con el reconocimiento de las inversiones. Reconocimiento, perdón. Voy a bajar por acá. Reconocimiento de las inversiones financieras, que es lo de lo que estamos hablando. El principio del reconocimiento de los activos financieros dentro del cual se encuentran las inversiones que deben, deben reconocerse la entidad se vuelve les explico para que les va quedando más claro. Son estas inversiones deben ser objeto de reconocimiento en el
estado, o más bien en los estados. En los estados financieros. Tienen el derecho de obtener beneficios económicos derivados. Entonces, ojo, aquí cuando hablamos que evidentemente hay que reconocerlo, por favor vayan tomando nota que tiene que reconocerse, pues dice o indica lo siguiente: si tiene alguna particularidad, ¿cierto?, de inversión, pues debe reconocerse, siempre y cuando exista un contrato. Cuando hablamos de contrato, pues es de acuerdo al tipo de inversión financiera. Estamos hablando de un contrato, ya sea la compra de las acciones, la adquisición del CDT, ¿listo? Ya es, eso hablamos del contrato. Y cuando dice económicos, beneficios económicos derivados del activo, pues evidentemente para yo poder firmar ese contrato, debo desprenderme de un activo, que para este caso de inversiones, ¿cuál será el activo? El efectivo, ¿cierto? Que es el que yo entrego a cambio de la inversión, ¿vale? Listo, voy a dejarlo ahí un momentico para que vayan tomando nota y vamos a continuar. Listo, entonces vamos continuando. Generalmente, esto ocurre en la fecha en la cual se firma el contrato. Es decir, aquí que estamos diciendo que el reconocimiento se hace cuando se hace la firma del contrato. ¿Listo? En donde se obliga a la entidad a pagar
pagar el precio y se vuelve beneficiaria de unos rendimientos o demás beneficios. ¿Listo? Pues pueden ser lo que vimos hace un rato. Puede ser para la entidad, se le obliga a pagar la inversión sobre la cual puede obtener beneficios. ¿Como qué tipo de beneficios? Ah, bueno, dividendos, ganancias, intereses, ¿listo? Entre otros. Esto usualmente coincide con la fecha de desembolso. Es decir, lo que yo les venía diciendo, el día que se firma el contrato, ¿listo? Es cuando se hace registro y se entrega el desembolso. Bueno, inicio inicial. Si voy muy rápido, me cuentan. ¿No? Vamos a continuar. Como cualquier activo financiero, momento de emisión inicial, su reconocimiento se valora por, perdón. Esa todavía es del financiero. Sí, 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 vamos todavía con el financiero, ¿listo? Porque ¿qué estamos haciendo? Vamos a ver medición inicial, medición posterior y luego arrancamos con la medición posterior, costo amortizado, ¿listo? Listo, listo. Sí. Si van teniendo dudas, recuerden que pueden activar ¿qué? Sus micrófonos, ¿listo? El reconocimiento se valora por el precio de, perdón, de la operación más los costos de transacción. Voy a bajar esto para que sigamos tomando nota. Transacción. ¿Cómo pueden ser los impuestos, comisiones y demás pagos necesarios?
para la adquisición de esta qué, pues de esta inversión, con la excepción de los activos financieros medios valor razonable. ¿Qué instrumento financiero? O bueno, yo creo que ustedes saben muy bien, pero bueno, ¿qué es una medición razonable? Medición a valor razonable, ¿qué es? O más bien, ¿qué es el valor razonable? Hasta donde me acuerdo, creo que era el valor por el que se espera recibir, el valor que se espera recibir por un activo. Bueno, más o menos, gracias, Kevin. ¿Cuál puede ser la medición a valor razonable? No es el valor que nosotros sacamos como contablemente a lo que esperamos que el bien llegue a valer cuando se esté depreciando. No. Entonces, ojo, el valor razonable es el valor por el cual ese bien se puede transar en el mercado. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, ustedes creen que si yo compro una acción, la cual cotiza en un mercado de valores, ¿sí? Cuando hablamos de que cotiza en un mercado de valores, estamos hablando que ya tiene un valor en el mercado, porque pues cuando la bolsa se cotiza, o más bien, perdón, la acción se cotiza en un mercado de valores, pues ¿quién le da el valor? El mercado, ¿cierto? Ya no, ya no se lo da el dueño de la empresa, sino que se lo va dando el mercado. Por eso es que, por eso es que pues en el mercado de valores pues fluctúa, ¿cierto? Porque pues depende de otros terceros. No es que, bueno, entonces yo voy a colocar mi acción a 1000 y sí, ese siempre va a ser el valor. No, ¿cierto? Porque pues depende de terceros. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado últimamente las noticias con relación que indican que si arranca la guerra entre Rusia y Ucrania, los mercados de valores se van a ver afectados, ¿cierto? Entonces ahí estamos hablando de que pues ya el valor no lo coloca uno, sino que lo da es el mercado. ¿Listo? Listo, entonces básicamente pues son las acciones, pero las que cotizan en bolsa, ¿verdad? ¿Cuáles son las empresas? Voy a dejar de compartir un segundo. ¿Cuáles son las empresas que cotizan en mercados de valores? Las sociedades que pueden cotizar en un mercado de valores, ¿cuáles son? Perdón, perdón, qué pena. ¿Todas las empresas pueden cotizar en un mercado de valores? No, señor. Listo, muy bien. No todas las empresas pueden cotizar en un mercado de valores, ¿cierto? Hay algunas, ¿cuáles son las que pueden? ¿No serían las que están creadas por medio de acciones? Sí, pero tenemos,
Dos tipos, las SAS, las sociedades anónimas, o también podríamos tenerlas en comandita por acciones. Bueno, efectivamente, no todas los mercados o no todas las acciones cotizan en bolsa, ¿sí? Las que pueden cotizar en bolsa únicamente en un mercado de bolsa de valores son las sociedades anónimas, solo esas. ¿Listo? Las SAS no pueden, las en comandita por acciones simplificadas tampoco pueden. ¿Listo? Únicamente las SAS, para que les quede claro. ¿Listo? Bueno, voy a compartir de nuevo mi pantalla. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues la medición inicial me dice sencillo, ¿sí? Usted va a, a registrar, ¿cierto? A registrar una inversión inicial por el costo de transacción, ¿cierto? Más los costos para poder adquirirla, ya sean comisiones e impuestos, básicamente, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio de medición inicial, a ver ustedes cómo están. La compañía, ABC, la que es un poco más compleja es la medición posterior, ¿listo? Adquiere CDT, un valor de 5 millones de pesos. Nos cancela al banco, digamos que es un banco, de su cuenta de ahorros. Como este, este CDT es 24 meses y tiene un costo de comisión. O sea, esto nunca pasa, ¿no? O sea, esto nunca pasa que yo voy a hacer un CDT y me voy a cobrar una comisión, no. Esto es hipotético, ¿no? Que nunca va a pasar en realidad. O sea, sería ilógico que yo voy a hacer un CDT y tras derecho me cobran una comisión, no. Pero pues lo vamos a dejar para acá, para el ejercicio. Coloquémosle 50.000 pesos. Teniendo en cuenta lo que hemos hablado, yo quiero que ustedes hagan ese registro, les voy a dar 10 minuticos y en 10 minuticos pues lo socializamos y me lo muestran.
Y ya ahorita en unos minuticos, ya en 8 minuticos, vamos socializando que yo quiero ver cómo hacen esos registros contables, ¿vale?
Bueno, ¿ya terminaron? No sé. Bueno, voy a darles que 3 minuticos más, 5 minutos y arrancamos y me van compartiendo sus pantallas, por favor, ¿vale? Gracias. Bueno, entonces, ¿quién me quiere ir compartiendo la pantalla? Para ver qué hicieron. Igual, pues no se preocupen si está mal o que si hay que hacer un ajuste, pues eso es normal, ¿vale? ¿Quién se anima? Profe, pues yo utilicé dos cuentas, pues yo no lo puedo proyectar, lo hice en el cuaderno. Vale, que cuéntenos cómo lo hizo, preso. Pues yo utilicé la cuenta 122505 que es CDTs, la coloqué al debe, los 5 millones. Y utilicé la 1110 que son bancos al crédito 5 millones, que fue como lo pagamos. Listo, bien. ¿Quién más? Ya le comparto, profe. Gracias, Kevin. Ya vemos la pantalla, Kevin. A ver, sí. Pues según tengo entendido, el valor de la comisión tiene que ir como mayor valor de la inversión. Entonces, pues, lo registré así. Exacto. Entonces, un momentico, Kevin, no dejen compartir. Efectivamente,
el valor de la comisión tiene que ir incluido de acuerdo a lo que vimos en la medición inicial. Entonces ese CDT quedaría por 5.050.000 pesos, de acuerdo a lo que al ejercicio planteado. Ahora bien, hubo alguien que de pronto dejó esa comisión en un gasto. Sí, profe, yo. Listo. ¿Quién me dijo? Yo qué pena, es que como no los puedo ver cuando me están compartiendo la pantalla. Iván. Pues hice una contabilización, pues por decirlo así, aparte con las 51 de comisiones. Bien. ¿Qué es lo que sucede, muchachos? Y ya pueden dejar de compartir y vamos a hacer unas aclaraciones, porque muy seguramente lo que hizo Iván, tal vez lo hicieron otros compañeros. Resulta que de acuerdo a las NIF, eso lo hacíamos antes, ¿sí? Cuando pues todavía estaba vigente el decreto 2649 y todo este tema. Entonces nosotros solo registrábamos o solo hubiéramos registrado en la 1225 la inversión o el valor del CDT y lo otro lo llevaríamos como un 53, como un gasto no operacional. Pero de acuerdo pues a lo que nos está diciendo la NIF, dice yo tengo que incluir todos los valores, ¿listo? Incluyendo pues el valor de la comisión o de impuestos si da lugar. Como yo les comentaba, esto es hipotético, ¿sí? Porque pues lo que yo les decía, o sea, no sería lógico que yo fuera a crear un CDT y me dijeran, eh, bueno, ahora pues nos tiene que dar los 5 millones y le vamos a cobrar una comisión, porque pues la idea es que uno reciba, ¿cierto? No que entregue más y reciba menos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora bien, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si ese CDT hubiera sido a un menor tiempo? Es decir, digamos que el CDT está no a 24 meses, sino a 2 meses. O sea, yo hubiera constituido ese CDT por 2 meses. ¿Creen que hubiera pasado lo mismo? ¿Creen que tal vez se requiere otro registro contable? ¿Qué creen? Bueno, están como muy tímidos hoy. ¿Sí? No, no creo que la cuenta haya cambiado porque igualmente tengo que acreditarla a lo que reciba las ganancias. ¿Listo? Bien. Bien, bien, Kevin, y muchas gracias. Resulta, y es de tener presente que cuando vimos el efectivo equivalente al efectivo, si ese CDT hubiera sido por un periodo inferior a un año, yo lo tuviera que haber dejado quietico, lo hubiera tenido que haber dejado en efectivo equivalente al efectivo. ¿Qué pasa? Pues nosotros no vamos a hacer, o yo no les voy a poner a hacer ese ejercicio, sino que es para dar la aclaración. Primero, vamos con una premisa, la 12. La 12 se llama inversiones, ¿cierto? Pero ya yo no le podría colocar ese nombre. Voy a colocarle acá código. Ya no podría ser inversiones. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que nosotros hablábamos, el nombre de inversiones o las inversiones pueden estar reguladas en las NIF. Entonces eso, ¿qué sería? Una inversión financiera o podría ser solo inversiones, no. Podría ser una inversión financiera o podría ser un instrumento financiero, ¿listo? Entonces aquí toca dejarlo clarito, inversiones financieras, ¿listo? Financieras. Y el resto de cuenta, pues sí se podría dejar. Eh, Ahora bien, si fuera por un periodo inferior, menor a un año, yo tendría que dejar eso como un efectivo equivalente al efectivo. Por ejemplo, 11, digamos que sacamos la cuenta de la cuenta de ahorros, vamos a sacar los 5 millones, 50.000 pesos. Entonces, ¿cómo quedaría la contrapartida? ¿Cierto? La contrapartida tal vez quedaría en una cuenta, tocaría inventarla, ¿cierto? Porque recuerden lo que yo les indiqué el primer día de clase. Las NIF, ¿cuál es la característica de las NIF? Eh, que no tienen ningún tipo de codificación, ¿verdad? Pero lo que hablábamos nosotros en las NIF,
nosotros no tenemos, mm, nosotros en ningún parte de la norma nos dice no se puede colocar una codificación. Nosotros tenemos una codificación de acuerdo a la costumbre y de acuerdo pues a la costumbre nosotros la seguimos registrando, ¿cierto? Nosotros la seguimos registrando, pero pues en ningún momento dice usted tiene que utilizar el PUC, ¿sí? Pero por costumbre se utiliza el PUC, ¿cierto? Porque pues es lo que venimos trabajando. Entonces digamos que ese CDT es por un periodo inferior a un año, 2 meses, por ejemplo. Entonces yo tendría que dar una cuenta, por ejemplo, la 11, porque eso hace parte del efectivo, que el efectivo 113005 inversiones. Acá vendrían los 5 millones. Pesos, y ahí quedaría mi contrapartida. ¿Listo? Esta fue una cuenta, evidentemente, que yo me acabé de inventar. ¿Por qué? Porque lo que yo les digo, las inversiones estaban parametrizadas de acuerdo pues a nuestra codificación solo en la 12. Y ahí en el decreto pues 2649 no importaba si era corto, a largo, a mediano plazo, no importaba el tipo de inversión, simplemente se dejaba como en la 12. Pero recordemos lo que vimos, o la socialización que hicimos, de acuerdo a la NIC 7, que fue lo de efectivo, flujos de efectivo, cuando nos hablaba de efectivo, que las inversiones que eran por un periodo inferior a 3 meses o por un periodo a corto plazo, ¿sí? A corto plazo se puede considerar menos de un año. Eso hacía parte del efectivo, cliente del efectivo, porque fácilmente o en un periodo contable yo lo iba a convertir en dinero. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí o hay dudas? No, todo bien, profe. Listo, listo. Si tienen dudas, pueden ir preguntando, ¿vale? No hay problema. Voy a volver por acá. Vamos con la clasificación y medición posterior. Esta es la chévere porque ya acá vamos a Todavía necesitar. sigue en el Excel. Ah, perdón. Es que yo no sé, a veces voy a dejar de compartir, gracias. Y voy a volver a compartir. Clasificación y medición posterior. Acá. Las normas para PYME requieren que las inversiones financieras se clasifiquen en unas de las siguientes categorías. Primero, costo amortizado, que ya lo vamos a ver. Amortizado. Vamos a hacer ejercicios de ese. 2, varón razonable. Y la 3 ya lo voy a bajar para que ustedes lo puedan ver. Y la 3, que es el costo. ¿Listo? Entonces que ustedes van tomando nota. Ahí yo puedo cambiar, que ustedes siguen viendo. Bueno, este puede ser. Esperen. Bueno, mientras que van tomando nota. Aquí.
Nomás ya les voy a compartir la pantalla para que sepan lo que estoy viendo. Entonces, voy a dejar de compartir lo que están viendo y voy a compartir acá esta pantallita. Antes de continuar, yo quiero hacer una aclaración con relación a los grupos de las NIF, porque alguien dirá, venga, ¿y por qué estamos hablando de las NIF PYME y no de las NIF plenas? ¿Cuántos grupos hay de las NIF? ¿De las que, profe? De las NIF en Colombia. Bueno, recordemos que en Colombia hay 3 grupos, correcto. 3 grupos de NIF. Entonces, los grupos de las NIF, como lo vemos en este artículo de CIO, dice, los grupos en NIF son una clasificación oficial que caracteriza a las empresas colombianas de acuerdo con sus similitudes, capacidades y diferencias. Para definir grupos se evalúa el tamaño, la cantidad de trabajadores que tienen su nómina, el valor de activos, si realiza importaciones o exportaciones, el que si está asociada con una empresa del exterior, si cotiza en bolsa de valores, o el que sea o no una empresa de interés público. ¿Qué es una empresa de interés público? ¿O qué creen ustedes que es una empresa de interés público? No son como las del Estado. Bueno, muy bien, a todo el mundo le pasa, creen que son las del Estado, pero no. Resulta que cuando en NIF hablamos de empresas de interés público, esta definición viene de que de las NIF plenas, de la creación de las NIF plenas por el IASB. Resulta que en Estados Unidos, cuando hablan de empresas de interés público, son aquellas empresas que cotizan en un mercado de valores, y por la razón que cotizan en un mercado de valores, cuando las empresas cotizan en mercados de valores, cualquier persona puede ir a adquirir una acción, ¿sí? Entonces, como cualquier persona puede ir a adquirir una acción, entonces, así como puede ir una, pueden ir muchas. Entonces, por eso se consideran empresas de intereses públicos, es decir, porque están al público y cualquier persona puede adquirir esas acciones. Por eso se le llama ya empresas de interés público. Entonces básicamente son las que acá cotizan en el mercado de valores y cualquier persona puede adquirir una acción, ¿listo? No son las empresas del sector público porque no tiende a asociarlas con ellas. De acuerdo con esto, la DIAN estableció 3 grupos y para cada uno estipuló reglamentos específicos que los guía en el uso de las NIF. Como no todas las empresas tienen los mismos recursos y las mismas ganancias, tampoco deben ser medidas de la misma manera. Vamos a identificar cuáles son las empresas del grupo 1. Son empresas de gran tamaño. Recordemos que acá las empresas también se clasifican por tamaño. ¿Listo? Que cotizan en bolsa de valores, o dicho de otra forma, que son emisoras de valores. Esto significa que cuentan con altos volúmenes de financiación y que están expandiéndose continuamente porque venden acciones al público en Colombia. Por ejemplo, algunas de estas empresas pueden ser Almacén Éxitos, Ernesto Agros, La Vivienda S.A. Otro punto por el cual se clasifican dentro del grupo 1 es un gran conjunto de organizaciones que pertenece al grupo 1 de estas empresas de interés público, es decir, que según el decreto 4946 del 2011, captan, manejan o adquieren recursos del público con autorización previa estatal, comprendiente, por ejemplo, las compañías también de sectores públicos. ¿Listo? Aquí voy a hacer una aclaración. Las empresas públicas, ¿listo? Como nosotros podemos conocer como los hospitales públicos, como la empresa de energía de Bogotá, como el acueducto, como la empresa de licores de Cundinamarca, ellas tienen unas NIF para el sector estatal, ¿listo? No le aplican estas NIF, son diferentes. Bueno, 3. En el grupo 1 NIF también participan entidades que, a pesar de ser emisoras de valores, de no ser, perdón, emisoras de valores,
o de interés público cuentan con activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, 30.000 millones de pesos, que tienen una planta de personal mayor a los 200 trabajadores y además poseen algunas de las siguientes características: ser subordinado o sucursal de una entidad extranjera que aplique las NIF. Es decir, que una entidad extranjera es dueña de esa empresa acá en Colombia y por esa razón habla de una sucursal. Ser subordinada o matriz de una empresa nacional que aplique las NIF. Es decir, que sea dueña de una empresa en Colombia, ¿listo? Y tenga control. Hacer pagos en el exterior a razón de importaciones o recibir ingresos, es decir, si es una empresa de exportación, pues también debe estar en el grupo 1. Recibir ingresos del exterior a razón de exportaciones que representen más de la mitad de las compras del año de la actividad en cuestión. Ser matriz de una empresa asociada a un negocio conjunto de una o más compañías del exterior. Bueno, ya vamos con el grupo 2. Son aquellas empresas que no cumplen con las características descritas anteriormente, no cotizan en bolsa y no son de interés público. Entonces, ¿qué empresas pertenecen al grupo 2 de NIF? Al grupo 2 de NIF pertenecen básicamente la gran mayoría de las empresas, ¿sí? Que son entre micro y pequeñas. Dice, las que tienen activos totales entre 500 y 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y cuentan entre 11 hasta 200 trabajadores. También en el grupo 2 están las microempresas que tienen activos totales de 500 salarios mínimos. Estos 500 salarios mínimos resulta que hay una resolución, un decreto, la cual medía a las empresas por número de activos. Ese decreto quedó derogado actualmente, pero esta clasificación sigue vigente, excluyendo las de vivienda que cuentan con una planta personal máxima de 10 trabajadores. En ambos casos, los ingresos brutos anuales iguales o superiores a 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En este punto es importante señalar que si una empresa tiene una planta personal, como la indicada, pero los activos totales son diferentes a los anteriores descritos para el grupo 2, las características determinadas por su valor de los activos, no por el número de trabajadores. ¿Qué significa? Que si tiene 10 trabajadores y recibe 7.000 salarios mínimos en ingresos, quiere decir que tiene que pasarse al grupo 1. Pero diferente si tiene entre 10 y 200 salarios mínimos, pues ahí entre 10 y 200 trabajadores, o si tiene más trabajadores, es decir, 211, por ejemplo, pero recibes los 6.000 salarios mínimos que harían el grupo 2. ¿Listo? Este conjunto de empresas de NIF 2 es también conocida como las PYME. ¿Listo? Por eso aplicamos las NIF PYMES. En el grupo 1 que aplicamos las NIF plenas, ¿listo? Que la conforman el 99% de las empresas de la industria colombiana. Por ello se creó una versión simplificada de las NIF plenas denominada NIF para pymes, de acuerdo con el decreto 3022 del 2013. Estas NIF para pymes, pues ya las había creado el IASBI, más o menos en el año 2011, y lo que se hizo fue tratar de identificar esas NIF por sesiones y traerla a Colombia, que es la que estamos viendo nosotros, ¿listo? Nosotros vamos a ver algunas características de las NIF PYME y de las NIF plenas. Yo les voy a ir contando qué estamos aplicando para NIF PYME y qué estamos aplicando para NIF plena, ¿listo? Este caso en particular que estamos viendo lo estamos aplicando de NIF PYME. Lo anterior con el objetivo de que corresponda a la capacidad logística de las medianas y pequeñas empresas de nuestro país, utilizando un lenguaje más sencillo que les permita masificar la información, al mismo tiempo incentivando su crecimiento utilizando estándares de calidad internacional superiores. Y tenemos el grupo 3, que se me hizo el grupo 3 acá. Acá. El grupo 3, a este grupo corresponden las personas naturales o jurídicas que son minoristas, que no pertenecen al régimen simplificado del impuesto a las ventas. Recordemos que este régimen simplificado, pues esa palabra ya no existe, ¿cierto? Serían personas naturales no responsables del IVA, que tienen ingresos brutos totales máximo de 3.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y que no son usuarios aduaneros, entre otros. Asimismo, se consideran del grupo 3 las microempresas que, sin contar con la vivienda, tienen activos totales máximo de 500 salarios mínimos legales, mensuales legales vigentes
que cuenta con una planta de trabajadores máximo de 10 trabajadores y al mismo tiempo no cumple con los requisitos de pertenecer al grupo 2. En este grupo está más particular todos, porque en el momento no aplican las NIF, sino las NIF con una sola I. Esta reglamentación de régimen simplificado de contabilidad de causación para las microempresas, recordemos que eso ya no se utiliza, está obligado, que las autoriza a emitir estados financieros y revelaciones de manera abreviada. Esta directriz está enmarcada en el artículo primero, donde se especifica que los usuarios interesados en la información de microempresas pueden tener una visión de la situación financiera y desempeño de las mismas sin tener que recurrir a las NIF plemas o a las NIF para NIF pymes, ya que sus recursos pues no lo implementan. Entonces esos son los 3 grupos que existen en Colombia, ¿listo? Y por los cuales están creadas las NIF. Esto era un pequeño abrebocas que yo les quería hacer de los grupos que existen, ¿sí? Yo sé que algunos de ustedes pues ya los conocen, sin embargo, pues quería que ustedes lo identificaran, lo reconocieran de nuevo, entre otros. Bueno, por hoy vamos a dejar hasta acá y nos vemos dentro de 8 días. Vamos a continuar con el tema de inversiones, ¿vale? Ya ahorita apenas se acabe, pues termine de grabar la clase, la voy a subir. No sé si tengan dudas, inquietudes hasta acá. No, señor.